Buenas tardes, yo soy Magali Vargas Rivero, soy pastora de aquí de Mucuche, Roca de Sion. Llevo 18 años pastoreando aquí en este lugar. Mi nombre es Ángel Amir Bobadilla Guiñaga, soy del Puerto El Cuyo, tuve el llamado de pastor y vine a complementar aproximadamente hace 4 años aquí en Mocuche. Bueno, mi infancia fue, se podría decir que una niña normal. En el caso que mi mamá nos creció tratando de que nosotros tuviésemos la fe cristiana. Pero como mi papá era inconverso, mi abuelita, ella trataba de que nosotros creciéramos en las cosas del mundo, que conociéramos baile, corridas, todo lo que se hacía en el pueblo, para que nosotros no fuésemos como mi mamá. Mi mamá pues no conocía esa vida. Pero al paso del tiempo, creo que la edad, eso que le digo, me acuerdo que mi abuela nos llevaba a los bailes. En los brazos creo que teníamos como 4 o 5 años, pero creo que a los 7 años, a los 4 años, uno de mis hermanitos se enferma de cáncer y muere. Entonces eso hace que mi mamá tenga más fuerza, porque en esa parte ella estuvo acercándose más a Dios, porque hubo un tiempo que se apartó. Entonces nos llevaba a la EBDD y me acuerdo que pues a nosotros, en lo personal, a mí me gustó mucho la EBDD, me impactó saber de Dios, el Dios que nos hablaba mi mamá, pues ya veía en la vida de otros niños, como a la edad de 7 años. Ya a los 9 años, creo que tuve mi primera experiencia con Dios, cuando mi papá permitió que se haga un servicio en la casa, porque uno de mis hermanitos quería que se haga un culto. Y mi mamá dijo, queremos hacer su cumpleaños. Hicieron su cumpleaños a mi hermanito y, y al estar el pastor allí hablando de Dios, yo no me acuerdo, solamente me acuerdo que al momento de la oración, yo empecé a llorar, y no sabía por qué estaba llorando, pero sí yo decía, ese es el Dios que nos dicen en la EBDD. Y ya me tocó a la edad de 9 años. Entonces, íbamos con una hermana, conocí a una hermana de la iglesia que reunía ahí a los niños cuando ella iba a linear y nosotros, yo y mi hermana, íbamos detrás de la hermana a linear y allí la hermana nos empezaba a hablar de Dios y eso como que nos fue llevando más a las cosas de Dios. Ya a la edad de, de 11 años llega un pastor joven a la iglesia y convoca ya a los niños y nosotras vamos allí. Y como eran las más grandecitas ya en esa edad tenía 11 años, con mi hermana, el hermano llega entusiasmado el hermano y forma allí sus líderes. Y nosotros nos tocó ser líderes de jóvenes a los 11 años, porque no había gente en la iglesia. Y allí entonces nosotros nos fuimos comprometiendo más con las cosas de Dios. Y ya como a la edad de 14 años, entonces ya le decíamos a abuelita, ya no queremos ir al baile. Y nos empezamos a comprometer más con las cosas de Dios. Ahí empezamos a trabajar más. Siendo niños, empezamos a trabajar con los niños más pequeños de lo que habíamos aprendido en la EBDD. Le decía que a los 9 años fue algo, el pastor estaba hablando del amor de Dios, me acuerdo muy bien de esa prédica, del amor de Dios hacia los niños y que Dios no mira si eres grande, Él quiere entrar en tu corazón desde que eres pequeña. Nosotros crecimos porque yo sentía mucha soledad, porque yo a la edad de 4 años mi mamá nos empezó a dejar porque se la pasaba más tiempo en el hospital, porque cuando un niño se enfermaba de cáncer y tenían que llevarlo creo que a sus quimios, los ingresaban allí 15 días para darle lo que es transfusión de sangre y nosotros nos quedábamos con mi abuelita.
y con mi hermana, nos volvimos así como niños que salíamos cuando escuchábamos que venía el autobús que llegaba al pueblo. Salíamos corriendo a ver si mi mamá llegaba y mi mamá no llegaba. Y entrábamos tristes porque no iba a estar con nosotros mi mamá en la noche para dormir. Y nos quedábamos ahí. Mi abuelita nos daba de cenar y ella se iba. Y nos quedábamos con mis hermanos y mis hermanas. Entonces hizo allí que sintiera soledad a temprana edad. Pero a la vez también como que fui, este, como le madurando a temprana edad. Entonces eso me llamó la atención. Yo dije, pues sí, Dios puede estar conmigo, porque se me quedó eso de esperar a mi mamá. Y ya cuando mi mamá murió mi hermanito, porque eran gemelos, y como que ella, al quedarse el niño, digamos que huérfano de su hermanito, ella como que se entusiasmó más de proteger al que había quedado. Y yo como era la hermana, pues no, tú ya eres grande, ¿no? Y hay que cuidarlo a él, hay que cuidar al hermanito para que no sienta soledad y todo eso. Y eso fue lo que de niña me acercó a Dios y a la soledad. Por eso a veces yo entiendo mucho a los niños cuando de pronto ves que sienten ausencia de parte de mamá. Aunque mamá esté presente, pero no eres una parte importante ahora de su vida. Y ese es un sentimiento que yo sé que a muchos niños lo pasan, pero fue en ese momento cuando yo sentí la presencia de Dios. Entonces que fue algo que empecé a llorar, pero también me sentí como que protegida, muy protegida, abrazo, muy protegida. Ya cuando terminó el servicio, entonces ya yo solamente quería ir a los cultos. Por eso cuando me dan el trabajo de ver niños a los 11 años, ¿no? Entonces se van a encargar con otra muchachita. Y nosotros íbamos a dar la clase a los niños. Cuando terminábamos de dar la clase a los niños, jugábamos de comidita, lo que hacen todos los niños, jugamos de comidita, de pesca, juego con los niños y eso nos ayudó a nosotros a tener mucha cercanía con los niños. Y varios niños, bueno, ya crecieron, que ya tienen familia, y hasta el día de hoy me tienen mucho respeto porque por el tiempo que yo conviví con ellos. Hasta allí yo no sabía que iba a ser pastora. Nunca estuvo en mi mente ser pastora. Es más, mi oración a los 15, 16 años, yo empecé a trabajar mucho con los jóvenes en la iglesia. Mi hermana empezó a trabajar como líder a temprana edad en la sección en la iglesia. Pues yo andaba con ella aprendí, pero no me llamaba el ser pastora. No, no era para mí. Mi oración a Dios era, Señor, yo quiero tener una familia cristiana, quiero casarme con un buen hombre y no te pido muchos hijos, un hijo, porque no, yo vengo de una familia de 9, así que ya se imaginan. ¿No? Yo digo, solamente quiero tener un hijo, 2, para que yo los pueda guiar, estar en tiempo. No sueña uno con eso. Y esa era mi oración a Dios. Y, y fue pasando el tiempo, de allí crecimos, liderazgo de jóvenes, estaba creo que a los 17 años, tengo mi primer novio, pero no es novio, no es cristiano, y, pero estaba yo muy consciente de eso, yo oraba para que se convierta el muchacho, y pasaron 4 años y no se convirtió. Entonces yo tengo que tomar la decisión de decir, y mi mamá me decía, tú has orado siempre de que no quieres tener una familia como la tuve yo, con una persona inconversa. Piensa muy bien si a ti te conviene esa vida. Yo dije, sí, pero sí es cierto, yo se lo he pedido muchas veces. Empecé a orar mucho al Señor, empecé a pedirle a Dios, empecé a pedirle a Dios. Yo le dije al Señor, Señor, le digo, yo no lo puedo dejar porque yo amo mucho a esta persona.
la amo mucho, pero si tú me la quitas, lo apartas de mi camino, yo no lo voy a buscar. De ahí pasaron muchas cosas y ya se rompió la relación. Un día el muchacho tuvo problemas en su trabajo y embarazó a una muchacha, pues ya tuvo que irse con la otra muchacha ya. Y a mí aunque me dolió, pero sabía que era una respuesta de parte de Dios. Entonces yo dije al Señor, bueno, si para algo me quieres, pues aquí estoy. De ahí empezamos, entonces tuve la oportunidad de trabajar como líder de alianza. Empezaba todavía lo que eran las alianzas, actividades de jóvenes. Nosotros fuimos los primeros en la región sur y empecé a trabajar ahí. Me gustó mucho ese trabajo. Trabajamos en diferentes lugares, vivimos varias cosas, ¿no? Que viajábamos, por ejemplo, a City, a hacer actividades jóvenes allá. Tuvimos la oportunidad de ir en moto, otros jóvenes venir en tren, aventuras, muchas cosas. Que pasé mucho tiempo trabajando en la alianza como presidenta. Después de allí, una de mis hermanitas eh, dice que se va a meter a estudiar, a, le llama la atención, dice, Dios me llamó, yo voy a entrar a estudiar. Entonces ahí como que a mí yo dije, ¿por qué? Ella es más valiente que yo, porque en mi corazón estaba eso de querer hacer más cosas, pero digo, pastor, no. Pero cuando ella me dice que va a entrar a estudiar en el instituto, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué Dios la llama a ella? Y yo que tanto tiempo, entonces como que ya empiezo como que un sentimiento diferente, no distinguir si es celo o algo así. Mi hermanita es aventada, se mete, trabaja y estudia a la vez. Y eso a mí como que me empezó a sacudir un poco, como que diciéndome, y tú cuándo? Yo en una ocasión entonces orando al Señor en la casa, estaba orando a Dios y haciéndole esa pregunta al Señor. De allí viene un mover del Espíritu Santo en mi vida. Eh, Muy fuerte. Bueno, ya lo había tenido a los 14 años cuando el Espíritu Santo me bautiza, porque también siempre tengo esa pregunta, porque viene un mover del Espíritu Santo en la iglesia y las demás compañeras mías son bautizadas por el Espíritu Santo y yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo. Yo le digo a Dios, creo que soy muy mala, una niña muy mala, porque a las demás les es fácil y a mí no. Y ya vi que el hermano oraba por ese y empezaba a hablar en lenguas, oraba, pero terminaba, empezaba a hablar en lenguas y a mí no me tocaba. Y se fue el hermano y yo dije, pues ya se fue. ¿Cómo me voy a bautizar ahorita con el Espíritu Santo? Y me acuerdo que las muchachitas iban a orar, yo iba a orar con ellas estaban en su apogeo del Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y yo simplemente me ponía a llorar. De allí viene una hermana mayor de la iglesia que tenía el bautismo del Espíritu Santo y me dice, ¿quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y le digo, sí, sí, yo quiero. Entonces deja de reclamarle a Dios, solamente dale gracias y alábalo. No le estés preguntando el por qué. También es para ti, pero tienes que aprender a recibirlo, no a reclamarlo, me dice. Y empecé a orar, empecé a alabar a Dios y el Señor me bautizó. Y ya sentí ese fuego entonces. Y ya fue como que prendió dinamita en mí, ¿no? Y fue ahí cuando empezamos a trabajar con los jóvenes. Entonces vuelve nuevamente ese sentir cuando mi hermanita entra. Yo empiezo a llorar y decir, Señor, porque orando en una ocasión, eh, el Señor me toma nuevamente, vuelvo a recordar esa experiencia. Y entonces allí escucho la voz de Dios que me dice, sal de tu casa. Así, audiblemente, sal de tu casa, sal de tu tierra. Y yo me asusté, me levanté corriendo y salí del cuarto y cerré el cuarto porque digo, ¿qué es esto? Me asusté tanto porque aunque yo había tenido experiencias y tenía el bautismo del Espíritu Santo,
pero me asusté y yo fui y le dije a mi mamá, mira, mami, me pasó esto, hay algo ahí en ese cuarto, le digo a mi mamá. Y me dice mi mamá, no pasa nada. Me dice. Llega mi hermanita y la sentía como que un poquito más madura ella, porque ella pues empezó a trabajar en la ciudad, como que se desenvolvía más. Nosotras simplemente estábamos aquí en esta región y en el pueblo. Y platicando con ella, me dice, vamos a ver la Biblia, me dice. Empezamos a leer, entonces yo vi que lo que Dios me había dicho era lo que le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y me dice ella, pues ya es el momento, el Señor te está llamando, me dice. Y me asusté y digo, como que quiero y no es lo que quiero. Y yo continué en la iglesia trabajando, y mi hermanita se graduó y pasaron como unos 3 años y yo no entraba al instituto porque por miedo, no sé por qué, pero sentía como que no es el momento, todavía no estoy preparada para eso. Voy a hacer otra cosa y ya cuando esté más preparada, pues ya me meto a estudiar. Pero allí llega una vez un evangelista y está predicando, yo llego esa noche y él se acerca a mí y me está ministrando y me dice así, el Señor te dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Los campos ya están blancos, la siega está. Me empezó a hablar el hermano, empecé a llorar. Yo de chispa, decía, tengo que irme porque ya lo escucharon los hermanos que yo tengo el llamado. O sea, como que me aventó, ¿no? Ahorita como que con vergüenza, pues ya, y ya me acerqué al pastor, el pastor le dije, hermano, es que sí, hermana, usted tiene el llamado. Yo estimo que lo veo, hermana, pero veo que usted no se decide, me dice el pastor. Y le dije, bueno, pues sí, sí voy a entrar. En ese día ya, creo que como 2 hermanas también tuvieron el llamado y yo les preguntaba, ¿vas a entrar a estudiar? Y me decía, sí, sí, me dice, pues vamos a estudiar aquí en Osh, que es más fácil, puedes trabajar y costear tus estudios. Porque también me tenía aterrada eso, porque mi hermanita ya estudió trabajando y estudiando. Yo digo, ¿cómo le voy a hacer? No hay para sostener los estudios. Aunque en ese tiempo yo ya estaba consolidada como modista en el pueblo y era independiente, trabajaba, y tenía buen ingreso. Digo, bueno, voy a ver cómo le hago. Y ya allí me metí entonces a estudiar. De allí seguí trabajando en la alianza. El día que yo me iba a graduar, me faltaba como un mes y creo que dejé ser líder de jóvenes por un año porque me metí más en el estudio. Y de allí el pastor me decía, el director, era el hermano Pedro Pech, que ya falleció, me dice en una ocasión el hermano, mira Magali, me dice, a ti te veo como que tienes buen liderazgo. Mira, en Pustunich hace falta apoyo para el pastor. El pastor no se queda, necesita a alguien que le ayude. Yo veo que tú puedes, que tú eres aventada para ese trabajo. Y le digo, ¿sabe qué, hermano? No, todavía no. O sea, no estoy preparada para pastorear. No sé si es lo que yo quiero hacer. Y el hermano así serio me regaña. ¿Qué estás pensando? ¿Piensas quitarle la iglesia a tu pastor? No, tampoco le digo, tampoco lo quiero hacer. Me dice, pues no te tardes. Y él me dijo, tú tienes llamado para pastor. Y ya, no le hice caso. De allí voy a la confraternidad y me eligen como regional de jóvenes. Yo dije, para eso estoy estudiando. O sea, ahorita voy a predicar, porque no solamente subo a la regional, y pues yo sí predicaba, en mi iglesia predicaba. Y digo, pues el Señor me metió al instituto para prepararme, porque voy a ascender en el liderazgo, pero no en el pastorado. De allí mi hermanita y mi cuñado habían venido aquí a pastorear por, por medio del hermano Raúl. Los envió aquí porque nadie se quedaba en este lugar, y los envió a ellos. Pero ellos tenían una niña y se les complicó el lugar porque
no había demasiado transporte, y para la niña que era pequeña, bueno, el caso es que pasaron aquí muchas dificultades en 2 años. Y cuando ellos estaban yendo, amaron mucho este lugar y dijeron, no queremos dejar este lugar porque no es fácil que las personas vayan allá. Escuché, no es atractivo para nadie. Y me dice, ¿por qué no vas? Ya terminaste tu instituto, eh, estás en la iglesia. Y mi hermanita era de regañarme. Y me decía, ya sabes qué, Maga, el Señor te dijo que salgas de tu tierra y esta tierra no te pertenece a ti. Hay otra tierra que te está esperando y no es este lugar. ¿Por qué? Porque eh, aquí la tierra es del pastor y él tiene que conquistar esta tierra. Dios se lo dio. Así como que ilustrándole como niño. Tú hay otra tierra que tienes que conquistar y ese fue tu llamado, que tú salgas. Es para que seas pastora. Yo digo, no, como que no. Y se, se quitaron ellos de acá. La iglesia estuvo como un mes sin pastor. Nadie venía, no venía. ¿Por qué yo decía que no? Porque me aterraba eso de, de venir y y pasar necesidades o algo así. Y estar sola. Luchaba mucho con eso acerca, no sé por qué. Digo, no, y viendo Mucuché como era. Porque cuando tú cruzas, vas a Mérida, cruza la vagoneta aquí y ves el lugar aquí. En las noches, no escuches nada. Sea oscuro, no había demasiadas calles como ahorita, no hay alumbramiento, no hay. Cruzas aquí a las 7 de la noche, está oscuro. Lo único que ves son donde hay luz, donde hay borrachitos tomando, fumando. Te da miedo, digo, no. Y, y en mi mente, yo me gustaba mucho evangelizar. Y iba yo a evangelizar en un lado de Sacalún. Y yo dije, siempre estuvo en mente que allí yo voy a levantar una iglesia, una iglesia. Y siempre estaba en mi corazón, pero no era el momento. Entonces yo dije, no, no voy. Y mi hermanita estando, ellos en Valladolid, donde se cambiaron, me hablaba y me decía, ¿qué has pensado? Me decía, escuché, no hay nadie, no va nadie, el hermano Raúl está buscando una persona. Y yo dije, ah, está bien. Y le digo al Señor, Señor. Y ya desde eso como que me empezó a inquietar. Digo, como que empecé a sentir dolor. ¿Por qué nadie quiere ir a ese lugar? Pobres, digo, ¿por qué nadie quiere ir ahí? Mi hermanita me decía, prepárate porque allí no hay ingreso, no hay nada de esto. Pero tú sí puedes porque tú tienes un ingreso. Porque hasta por una persona, dice, vale la pena el lugar. Yo le dije, bueno, lo voy a pensar. Y orando al Señor, le digo al Señor, bueno, si realmente quieres que yo vaya, que venga el hermano Raúl, que me lo pida él, que me diga él. En ese tiempo ni contacto teníamos con el hermano Raúl, era superintendente el hermano. Y se lo comento a mi pastor, y mi pastor me dice, escuché hermana, sí, porque no hay nadie, que no quiere nadie, mi hermana me está diciendo, ay hermana, ¿cómo que no? ¿Cómo que usted tiene potencial para levantar una misión? ¿Cómo que me escuche, no? ¿Cómo que no es un buen lugar para usted? Y yo dije, ah, hasta mi pastor me está como que respondiendo, ¿no? Y un día eso, trabajando, estaba yo costurando, me acuerdo, se para el carro en la puerta de la casa y baja el hermano Raúl. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Eres Magali? Sí, le digo así. Ah, buenas noches, Magali. Mira lo que pasa, que me platicó Oscar, que tú quieres ir a Mucuché. Mira, no hay nadie, la verdad no ha querido ir nadie allá para buscar un pastor. Ahora dije que quería ir. Y, y le digo, está bien, hermano, eh, está bien. Y yo dije, voy a probar. Está bien. Bueno, hay culto allí los sábados, domingos, y me pintó hacer una iglesia, ¿no? Y dije, está bien. El sábado puedes ir, tienen culto, ya les avisé que vas a ir. Ah, está bien, le dije.
Ni le pregunté quién me va a llevar. Está bien, dije. El sábado me preparo, salgo a buscar la vagoneta, vengo aquí, llego como a esta hora, a las 6, veo que se asoma un viejito, después se asoma una hermana, como 4 personas. Dije, con esto voy a hacer culto. Y vienen los hermanos, ellos contentos, empiezan el culto con 3 personas, 4 personas el hermano. Y termina y, y yo paso y predico. Y empieza a predicar de Bartimeo, el ciego Bartimeo, ¿no? Predicando. Y termina la predicación, viene el hermano y dice, hermana, vamos a orar por usted para que el Señor le conceda muchos años trabajar con nosotros. Ajá, puse el viejito a orar por mí, hermana y su hija, oraron por mí. Y después se fueron y yo me quedé aquí solita. Dije, ahorita, ¿qué voy a hacer? Y me senté y me dice el hermano, va a pasar la última vagoneta, como 8:30 pasa. Y me quedé sentada. Y Señor, esto es lo que, por esto voy a salir de mi iglesia para venir a un lugar acá. Como que no. Y empecé a llorar. Y de ahí viene y abro mi Biblia, la cita bíblica donde dice, nadie que deje padre, madre y hermanos tendrá mayor recompensa, algo así. Y ya me tocó mi corazón. Dije, bueno, y aparte había visto la cara de los hermanos como que, oh, llegó alguien que, y ya llegué, bueno, y ya, más tranquila, ¿no? Entre dos, pues vamos a hacer una mega iglesia. Empezamos a soñar muchas cosas, y de ahí empezaron a venir los jóvenes, y los viejitos venían, pero estaban así como siempre como molestos, y se fue el hermano, y Nacho, ¿por qué no regresó? Y me dice su esposo, no voy a regresar, hermana. Es que mi esposo no quiere que regrese porque que, que no ve bien que una mujer esté predicando. Además, usted dice muchas cosas en contra de ellos. Yo digo, yo no he dicho nada en contra de ellos. Fui a ver al hermano, le empecé a hablar, hermano, le digo, y me dijo, hermano, es que yo no veo en la Biblia que hayan pastoras. Dios mío, se empezaron a ir. Ya no venían porque pues era una mujer la que estaba. Y se fueron los viejitos, se fueron y nos quedamos solo con 2 familias. Así estuvimos trabajando con ellos, hasta que fueron creciendo las muchachitas, llegó un hermano, se casó una de ellas, pero se casó con un cristiano, y vino la familia de la hermana Yelmi, fue la primera que se casó, y entonces eh, ella empieza a trabajar, ya se convierte, porque después de muchos años de estar con nosotros, decía, yo la verdad, pastora, siempre pensaba, dice, ¿qué nos va a poner a hacer esta pastora hoy? Porque para nosotros era una locura lo que usted hacía. Y de allí, teníamos ya 10 años, y mi compañera dice, como que este lugar no crece. Somos 2 acá, ya debería haber una iglesia. Eso que le cuento, ya pasaron 8. 10 años, ¿no? 10 años. Y a los 2000 creo que 2017, uno de mis hermanos enferma, tiene cáncer. Y en ese proceso yo empecé a orar mucho al Señor, empecé a preguntar al Señor por qué. Y vuelvo a ser nuevamente la misma persona que le pregunta al Señor por qué. ¿Por qué me pasa esto? Tantos años de trabajar, tantos años de dar todo para el ministerio. Y el Señor sana, sana. Y mi hermanito no era cristiano. Y de allí él se convierte. Yo le hablo de Cristo y le empiezo a hablar, aunque en muchas ocasiones él me apoyó trayéndome aquí cuando nadie me podía traer.
él me traía con su moto y así, pero no estaba, digamos que, comprometido con las cosas de Dios. Allá él se convierte, Dios le concede como, cuando él se enferma, como 5 meses, y muere. Y entonces caigo en una depresión, haciendo esas preguntas al Señor y yo dije, yo me voy de este lugar. Y así le digo al Señor, ¿cuánto tiempo de trabajar? ¿Qué me da ese lugar? Esta gente no quiere nada con Dios. ¿Cuánto de predicar? Esta gente ya no quiere ser. Y veo este lugar, no me daba cuenta de las otras personas que ya habían crecido. En una ocasión orando y le digo así a mi compañera, te dejo ese lugar, quédate a trabajar a que me escuche. Yo me voy a mi casa, voy a tranquilizarme un poco, siento que ya no puedo más. Este, fui a parar con un psiquiatra, le digo, no puedo más con esto, emocionalmente ya no puedo. Yo misma dije, me voy con un psiquiatra, necesito ayuda para poder sobrellevar todo esto que está ocurriendo, tanto en mi familia como en el ministerio. Yo sentía de que yo ya no podía. Y me sale mi compañero, ¿sabes qué, Vale? No, porque aquí, me dice, la que Dios envió en este lugar es a ti, no a mí. Yo solo vine a colaborar. Y sabes una cosa, ya mi tiempo aquí se acaba. ¿Qué le digo? Sí, me voy a la misión de Sacalum, porque habían levantado la misión de Sacalum y la estaban dejando y a ella se le habían dicho que se podía pasar a trabajar ahí. Es lo que sé. Y yo dije, bueno, está bien, está bien. Y yo orando le digo, está bien, le digo, me voy a quedar, me voy a quedar a trabajar. Pero te digo de una vez, hermanos, que yo ya me siento cansada. Yo ya no quiero este lugar. Ya me quiero ir de acá. Lo siento como una carga, algo pesado. Y me acuerdo muy bien que ni estaba orando aquí, estaba en la casa orando. Y vuelve nuevamente el Señor. Y me dice el Señor, está bien, pero una cosa, si tú no sabes amar a una persona, ¿cómo vas a amar multitudes? Y esa palabra me parte el corazón. Le dije, Señor, perdón, toda mi vida me la he pasado siempre reprochando. Quiero que las cosas sean como yo quiero. Y hoy entiendo que las cosas no son como yo quiero, son como tú quieres. Y no he valorado lo que tú me has dado. Ahí empezó a fluir entonces todas las cosas y a recordarme el Señor todo lo que ha hecho, todo lo que mi locura, mi oración pedía. Aquí no había nada, pediste un sonido, yo te lo di. Pediste gente joven, los viejos se fueron, gente joven. No tienes mucho, pero hay gente que está trabajando y está amando la obra y lo han aprendido a amar a través de ti. Y ese momento fue cuando yo entendí, ya, yo estoy contigo, nunca has estado solo. Y el Señor me sanó. Y yo dije, bueno, ya contenta. Y fue como un renacer nuevamente. Y ya de allí le digo al Señor, solo una cosa te voy a pedir. Tanto de ser regional, le digo, solo quiero llegar a la distrital. Concédeme llegar a la distrital y ahí me conformo. Ser líder distrital de jóvenes. ¿Por qué? Porque siempre se ha pensado que eso es para los de Mérida, no, no son para los de aquí del sur. Y el Señor me concede llegar a la distrital. Un bienio nada más. Termina ya y entonces ya me concentro en el pastorado, ya sola. ¿No? Le digo, bueno, Señor, ya ni pelearme, ¿no? Ya me dijiste que estás conmigo, pues no pasa nada. Viene la pandemia. Y me da mucho dolor porque pues aquí la gente no hay comunicación, se cierran las iglesias y todo eso, ¿cómo le voy a hacer?
Y la misión de Sacalún, mi compañera, se va porque se va a Chihuahua a un viaje misionero y se queda por mucho tiempo y deja la misión. Y viene el pastor presidente de sección y me dice, Ma, ¿qué haces tú entre semana? No digo nada, solo entro los sábados a visitar a la gente para que la gente tenga servicio. Y me cuenta de que la misión ya no tiene, no hay nadie, aquí no hay casa pastoral, no hay nada. ¿Qué te parece si tú la ves? Yo dije, no sé, no sé qué voy a hacer. Le comento a mi pastor y, y me dice el pastor, no, hermana, me dice, tal vez aquí tiene su ministerio, solo no se ha dado cuenta. Me dice. Y dije, bueno, sí lo voy a tomar. Ya tomo la misión de Sacalún y empiezo a trabajar. Le digo a los hermanos de acá y me dicen los hermanos, sí, una hermana me dice, puede, está bien, dice, por nosotros no hay problema que usted quiera trabajar. Entonces, empiezo a trabajar, voy aquí, regreso para aquí. Y también había un propósito, ¿no? De haber pasado de una depresión, lo menos que quería en pandemia era quedarme quieta. Tenía que ocuparme. Y eso me ayudó mucho. Me ayudó y empecé así, hasta que un día ya sentí que, Dios mío, yo no voy a poder. Tengo que decidirme si escuché o sacarlo. Con cuál me quedo, porque ya no puedo, siento que ya me está volviendo a cargar otra vez el trabajo. Y de allí, vamos a un pastores, al concilio. Yo viajo con mi hermanita y mi cuñado, y allí conozco al pastor. Y al pastor, y llega a mi vida el pastor, y siempre así, ¿no? Yo no tengo eso de estar esperando novio. Me acuerdo que también el Señor me vuelve a confirmar y me dice, ahí a través de una hermana, me dice, este, nada, me dice, el Señor te dice, no te está dando lo que tú quieres, Él te manda lo que tú necesitas. Y bueno, digo, pues realmente sí lo necesito, hay mucho trabajo. Y ya nos llega el pastor entonces, y ya él me confirma de que su llamado está aquí por el sur. Y es cuando el pastor llega. Yo no nací en cuna evangélica. O sea, desde los 14 años yo me metí en un mundo que no conocía de Dios y probé de alcohol, drogas, de todo. Y ya como a la edad de 30 años me hablan del Evangelio. Y cuando me hablan del Evangelio, mi hermano menor se había convertido, después mi hermano el segundo, y yo no me había convertido. Y yo le decía, bueno, está bien que ellos se convirtieron, ellos con su rollo, yo con el mío. Yo soy un diablo, no cambio. O sea, yo decía no cambiar, tengo corazón de piedra, no lloro, no, o sea, una persona muy rústica. Pero de allá me tocó ir a mi pastor que murió, Gilberto Chan, en una prédica. Y mientras él estaba predicando, él empezó a contar, o sea, directamente así como le estoy viendo, y algo que ni mis papás sabían, ni nadie, solo yo. A la hora de la prédica, él lo estaba diciendo. Y me acuerdo muy bien cuando dijo, el Señor te está llamando, tiene propósitos contigo. Y ya había escuchado la prédica, pero de repente yo, cuando hizo el llamado para el altar, yo estaba en las bancas de atrás y no pasé. O sea, al momento no pasé. Pero en ese volvió a hacer el llamado y dijo, aquí no predicamos religión, predicamos a Cristo, aquí no nos burlamos de nadie, aquí el propósito es de que la gente conozca a Cristo. No de la manera como lo conocen, sino que tengan un encuentro personal con Cristo. Y en ese momento, cuando el pastor seguía invitando, yo estaba en las bancas de atrás así parado, y me entería si vi al diablito y al angelito. Pero sí oí una voz que me dijo, ve para que pasa al altar para que oren por ti.
De repente escucho la otra voz que me dice, no pases, están locos. O sea, yo no conocía lo que estaba viviendo. De repente escucho la otra voz muy suave y me dice, ya dije que pases al altar para que oren por ti. Y escucho la otra voz que me dice, ya te dije, están locos, están locos. Y en fracciones de segundo nada más cerré mis ojos y los volví a abrir, solo eso me acuerdo. Y en esa fracción de segundos pude ver mi vida de pecado desde los 14 años, porque desde los 14 años empecé a probar alcohol. Yo me escapaba de mis padres en las noches, llegaba y alcoholizado, pero ellos no lo veían. Como es un puerto, yo soy del puerto del Cuyo, y de allá, por primera vez, cuando vi eso, ya algo está pasando. O sea, ya esto no es por las drogas, no estoy alucinando, porque ya había dejado como un mes, ya había dejado las drogas como un mes, porque como 3 meses empecé a ir al templo. O sea, como 3 meses, como al mes que empecé a ir al templo, ya me había dejado de drogar, ya había dejado de fumar, ya había dejado de tomar. Y yo digo, bueno, esto no es una luz, y yo me lo estoy imaginando. Y sí sentí algo, y ya decidido pasé al altar, y en ese momento que pasé al altar, oraron por mí. La oración de fe yo la había hecho en mi casa con mis hermanos, pero esa noche yo hice la oración de fe en el altar sin que nadie me diga. Volví a repetir esa oración que se me quedó grabada, y aquel hombre que dice que nunca llora empieza a beber sus lágrimas y empieza a sentir una paz que nunca había sentido, y esas lágrimas no eran de culpa, sino que había había alegría. Y empecé a llorar, cuando dije, bueno, ya Ángel tan grandote y tan chechón, cálmate, ¿qué van a decir los hermanos? Me acuerdo que salí al altar, salí a sacudirme la nariz porque literalmente me estaba bañando en lágrimas y mis mocos chorreando. Salí a la puerta y me sacudí la nariz, y en ese momento ya había terminado de predicar el pastor, y dice el pastor, vamos a cantar un coro para levantar las ofrendas. Y me acuerdo muy bien de ese coro que no se me pasa. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Y quieres ver llorarme otra vuelta? Ya no me contuve, estuve llorando. Y por primera vez tuve una experiencia con Dios. Cuando yo llego a la casa, abrazo a mi esposa, abrazo a mis hijos, y ellos así como, porque yo no era una persona que demuestre cariño. Te quiero hasta así, como muchas personas que no saben demostrar cariño. Y entiendo por qué no saben demostrar cariño hoy en día, porque nadie puede dar algo que no tiene. Pero cuando Cristo viene a la vida del hombre, te llena de amor. Y ese amor que Cristo da, puedes entender, y por eso tienes el impulso. Me acuerdo que fui a abrazar a mis papás, les dije los quiero mucho, yo no era de abrazar a mis papás. ¿Y qué le está pasando? Porque venían, bueno, mis padres crecimos en la iglesia popular. Nos habían enseñado un Cristo de una manera, pero no nos habían enseñado ese Cristo vivo. Ya de allí empiezo a congregarme. A los 3 meses decido bautizarme en aguas, porque me dijo el pastor, es que algo pasó en tu vida, Ángel, y te podemos bautizar. Tomé el discipulado que se toma, me bautizo a los 3 meses, y a los 7 meses me bautiza el Espíritu Santo. Y por primera vez alguien que viene a predicar de la nada, que no conozco, me dice, prepárate, porque el Señor te va a usar para predicar. Y cuando dijo eso, pues yo no había entendido que era llamado pastor.
Yo dije, bueno, me va a usar en la iglesia, porque yo no quería ser pastor. Amo ser pastor hoy en día, pero yo no quería ser pastor. Desde los 14 años soy un hombre de mar. Se dedicaba a la pesca, al buceo, a las redes. Y yo no quería ser pastor porque muchas veces hay personas que ven a pastores y empiezan a decir, mira, que no trabajan, que son unos vividores. Y no, o sea, y yo vi a mi pastor sufrir, que tenía que ir a bajar chile habanero para poder sostener la obra. Tenía que cargar piedras, tenía que chapear para poder sostener la obra. Porque en ese entonces el Cuyo había pasado una fractura en la iglesia y nada más 2 varones habían, 3 varones, y el pastor tenía que trabajar para poder sostener la obra. Y digo, no, yo no quiero eso. Yo estoy bien pescando, me va bien. En las temporadas me va bien. No voy a sufrir. Y me acuerdo que le dije a Dios, Señor, apoyo la obra en todo lo que pueda. Pero pastor, no. Mi llamado fue muy insistente porque tuvieron que pasar 8 años. No estaba yo huyendo del llamado. Siempre digo que había un propósito que tenía que caminar. Y de allá que muchas veces venía otra persona venía y otro pastor que no me conocía, llegaban a predicar, evangelistas, y el primero que llamaban era a mí. A ver, usted varón, pase al altar, el Señor tiene palabra para usted. El Señor me dice que se prepare porque va a predicar, va a llevar la palabra. Y, ajá, está bien. Pasaron 8 años, ya cuando un evangelista de Costa Rica, el hermano, se me olvidó su nombre ahorita, el hermano, acaso que ese hermano vino y me dijo, me dice el Señor que yo te diga que qué estás esperando, porque tú tienes corazón de pastor. Lo único que necesitas es entrar a estudiar al Instituto Bíblico. Y yo dije, bueno, está bien. Decido entrar al Instituto Bíblico después de 8 años. Y en esos 8 años, cuando yo decido entrar al instituto, se me van los peces porque yo digo, bueno, voy a pescar y lo que yo gane, pago mi estudio, mi colegiatura. Y me acuerdo que el primer año se me escaparon los peces, ya no habían peces. Digo, ¿qué está pasando? Pero eso no me va a frenar. Si Dios me llamó, Él me va a sustentar. Con esa fe. Me acuerdo, terminé mi primer año, porque por cierto, yo, como una vida, dejé mi primaria, cuando terminé mi primaria no dejé de estudiar. Me querían pagar mi estudio por mis abuelos, porque tenían la economía, pero yo decidí el mar, en ese entonces se ganaba muy bien en el mar. Y cuando yo decido estudiar, empiezo a tener problemas, pero eso no me detuvo. A los 2 años, a 2 años tenía ya en el Instituto Bíblico, le diagnostican leucemia a la difunta mi esposa. Y 8 meses estuvimos en el proceso. Y el Señor se la llevó. Pero en esos 8 meses que tuvimos en el proceso con mi esposa, tanto ella se acercó a Dios, se afirmó, y me sirvió mucho a mí también. En esos 8 meses, cuando ella ya la entubaron, antes que la entuben, me dijo, Ángel, no sé si yo vuelvan que me van a entubar, pero te voy a pedir algunas cosas que quiero que hagas por si yo llegara a fallecer. Primero, nunca le reproches a Dios nada, porque en la vida nos toca vivir partes que no entendemos y procesos o situaciones
que nos toca vivir, no porque Dios nos castigue, sino que nos tocó vivir. Esa es una. Nunca le reproches a Dios nada. La otra me dice, cuidadito, si yo llego a fallecer, vayas a regresar a las drogas y al alcohol. No, está bien. Y la otra, te pido que termines tu instituto bíblico, porque yo veía que tenías anhelo o tienes anhelo por predicar de Cristo. Y así que termina su instituto bíblico, pase lo que pase. Y cuando te gradúes, vete a donde Dios te vaya a llevar. Porque cuando yo entré al instituto bíblico, lo primero que yo le dije a ella, sabes que la vida de los pastores en ocasiones pasa necesidades. Porque muchos ven la cara del pastor que tiene un coche, una buena casa, y esos pastores, mira, dicen, pero no ven la vida de los pastores que están en el campo, que pasan necesidades, que tienen que trabajar para sostener la obra, que tienen que renunciar a ciertas cosas, incluso pastores que han renunciado a un trabajo donde tenían economía, con tal de llevar la palabra, de hacer caso a Mateo 28, 19 en adelante, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, que deciden dar su vida sin recibir aplausos de otros, que están dispuestos a ir al campo y pase lo que pase. Y yo le decía, ¿estás dispuesta a ir donde Dios nos lleve? Porque posiblemente nos lleve a un pueblo donde no conozcamos a nadie y tú estás acostumbrada a la comodidad acá en el puerto. Al menos no hay tantos lujos en ese entonces Cuyo, pero necesidad no pasas. Tienes agua, tienes casa, tienes carro para moverte, tienes de todo. Y irte a un lugar donde... Y ella me dijo, sí, Ángel. Y eso me impulsó más de estudiar en el Instituto Bíblico. Pues ya cuando fallece ella, ya tenía 2 años en el Instituto Bíblico, pues me aferré a terminar. Sabía que yo tenía mi llamado al sur de Yucatán, porque cuando vivía mi esposa se lo dije. Mira, el llamado no es para acá, para el Cuyo. Mi llamado es para el sur de Yucatán, donde no sé todavía. Solo sé que es para el sur de Yucatán. Porque no era mi deseo, ni un capricho, porque cuando hay veces hay algo que es pasajero, que no es de parte de Dios, se olvida. Una emoción se olvida. Pero cuando es algo que Dios pone en tu corazón, pase lo que pase, ahí persiste y ahí te va recordando y mira, te he llamado, te he escogido. Y yo le dije al Señor, bueno, si en algo te sirve, aquí estoy. Me acuerdo que cuando fallece mi esposa, yo termino mi instituto bíblico, me gradúo y en el momento que me gradúo empiezo a hacer la obra evangelista, se me empezaron a abrir puertas para predicar el evangelio y empezaba a moverme del Cuyo, salía y me vacilaban unos pastores que son amigos, me decían, el siervo, ya vimos que vamos a orar por una sierva para ti, me dice. Así, porque así entre relajo. Y yo les decía así, y era curioso porque a donde me invitaban a predicar me decían, ya se pasan ustedes. Yo les decía, bueno, entre chiste, o no sé cómo llamarle, le decía, voy a poner mi camisa donde dice, hombre ungido, no urgido. Y estás loco, me dice. Bueno, si es que ustedes me quieren casar, le digo, yo ya le pedí al Señor a una pastora. Y le pedí al Señor que sea una pastora que ame la obra y que me impulse en el ministerio. Cuando el Señor me muestra a ella, me dijo, te vas a casar con ella. Yo por eso tiré el anzuelo así. Y de redes las tiré. Pues si el jefe dijo.
Nunca le dije a ella, me dijo el jefe, nunca, porque si no fuera manipulación. Le dije, mira, quiero conocerte, pero no para ver qué pasa. Yo soy una persona madura, estuve 27 años casado, tengo 3 hijos, no soy un niño, yo sé lo que quiero. Piénsalo y tú me dirás. La primera vez me acuerdo, me dijo, porque la primera vez así como que estuvimos en el concilio, no se dio la oportunidad. Yo me acuerdo muy bien que le dije, ¿me da la oportunidad que yo ore por ti? ¿Puedo orar por ti? Sí. Y ahí te oré por ella y una oración muy sencilla. Y le podemos seguir platicando, ya que yo estaba a 330 kilómetros del Cuyo, no es muy fácil que yo venga cada semana. Y empezamos a hablar por teléfono. Empezábamos a hablar por teléfono, ya que como le dije, te voy a dar un mes para que platiquemos, te invito a comer a Mérida, solo es una plática sana. Y está bien, sí voy, porque me tocaba predicar acá en Celestún, y un día que estuve desocupado, aprovechando, y fue ella, y me dijo, es que es algo curioso, me dice, porque yo le pedí a Dios una persona que me apoye, y ahora que me hablas, no sé qué decir. Le dije, no pasa nada, no me tengas como pobrecito. Pobrecito el diablo, el Señor lo reprenda. No me pasa, no me tengas así que, pobrecito. En un mes volvemos a platicar. Y seguíamos platicando por teléfono todas las noches. Del ministerio, no de amorío. Experiencias de ella, experiencias mías. Nos hacíamos ahí 3 horas hablando por teléfono. Del ministerio. Ahí está que ya en Valladolid ya fue. Y allí en Valladolid me acuerdo cuando le dijeron eso que repitió. El Señor te está dando lo que necesitas, no lo que quieres. Y para serte honesto, ella me dijo, tú eres muy abierto y me gusta. No siento maripositas. No siento nada por ti, me dijo. Ah, no importa, de eso yo me encargo. El jefe ya me había dicho. Pues sí, el jefe ya me había dicho. Ya como 4 veces, 3 veces, y después ya decidimos, y cuando yo le dije, bueno, pues ya vimos que sí, es para casarnos. Y me acuerdo, sí, pero tengo unos papás, no, si no te voy a llevar al Cuyo, yo vengo. Sí, yo vengo. Que yo tengo llamado. Si te podría decir cuántas veces en mi llamado, nos llevaríamos un tiempo y cuántas experiencias he vivido con Cristo. Y ya de ahí he decidido venir. Y ya tengo 4 años acá. Y me acuerdo cuando llegamos acá en la iglesia, un varón, porque es un pueblo machista y no estoy hablando mal, la zona sur en esa manera, como yo vengo de un lugar medio locos, o sea, para nosotros es fácil abrazar ya las personas, o sea, aquí son un poco más reservados, menos hablan, ahí hablan ahí está con los codos, sí, en la gente de la costa, muy, y y ya decidimos y empecé a apoyarla. Y sí, cuando hay veces en que yo estaba, pues veíamos que nada más venían 2, 3 personas y, y me dice ella, ¿no te arrepientes? No, porque tengo la misma visión que tú, porque a mí se me quedó grabado que hasta por uno vale la pena ir al terreno, porque la semilla más adelante podrá dar fruto. Pues aquí estamos yo ya 4 años y ya, pues ya los hermanos, ya, como yo soy, no que ella sea la mala, ella es muy,
no somos iguales y qué bueno, qué bueno. Ella es muy seria, muy así, y yo soy loco, pero un loco sano, y un loco con convicción, un loco con temor a Cristo. Y un día le dije al Señor, yo me encargo de lo tuyo, pero tú te encargas de lo mío. Y hemos visto la mano de Dios Amén. en el ministerio. ¿Qué más le podemos decir? ¿Y ahorita cuántas familias? Aproximadamente 10 familias. Son familias jóvenes. Una familia joven. Una familia jóvenes que con esas estamos trabajando. Y es lo bonito, porque algo que ellos siempre, pastor, ¿qué vamos a hacer? O sea, ellos tienen la iniciativa, o sea, ellos solo les digo, vamos a hacer y están dispuestos para trabajar. Si ven, aquí hay unos baños que empezamos, no teníamos baños, y hace 2 años empezamos, y yo le decía, pues hay que hacer esto, y hay, y un sábado los convoco, y como hay veces me da ocasión de ir al Cuyo, pues se me da la oportunidad porque tengo hermanos que pescan y me regalan pescado, hermanos en sangre, mi hermano Schubert, mi hermano Jesús, y cuando me estoy viniendo, lleva pescado para los hermanos. Y le digo, ¿sabes cómo vamos a hacer? Pues ellos trabajan, vamos a invitarlos a comer. Les frío pescado, hacemos comida, y acá ya vienen los hermanos, y gracias a Dios, pues poco a poco, aunque paso lento, pero estamos avanzando. Ajá. Bueno, en sí, hay familias, que como en todos lados, hay familias que sí, ¿cómo le podría? A pesar que Mucuché ha cambiado, pero todavía no es muy fácil de conseguir trabajo. Y hay familias que batallan en la parte económica. O sea, de repente pues están muy, no todas, no todas, pero la mayoría sí. O sea, como que están al día, como que no pueden hacer algo más aunque ellos quieran. Este, por, por la economía sobre todo, ¿no? O sea, es un lugar donde no es, no es muy fácil, eh, un trabajo donde haya un buen pago, se podría decir. Hay hermanos que trabajan haciendo carbón y dependen del carbón. Y no todo el tiempo, hay ocasiones que pues está la lluvia, no pueden hacer su carbón. Hay hermanos que salen a trabajar a otro lugar, pero muchas veces al salir, pues lo que pagan ellos allá, su transporte, su comida, ya cuando vienen, pues están así, en esa parte. Y en la parte de nosotros, no es que tengamos en abundancia, pero podría decir que no tendremos necesidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha suplido. Incluso cuando el coche se ha tenido, ahora poco, la semana pasada tuvimos que componer el coche, nos llevó casi 5,000 pesos. Y Es nuestro medio de y transporte. de una u otra manera, Dios suplió. ¿Cómo? No lo vimos. Y es nuestro medio de transporte, ya que venimos, vamos, o sea, el automóvil, perdón, es de mucha utilidad para nosotros. Pues sí, cuando pasa algo, de una u otra manera Dios suple. ¿Cómo no? Sí, en ocasiones hemos pasado situaciones difíciles y no de quejándonos, pero también hemos visto la mano de Dios. En ocasiones, me acuerdo que un día llegamos acá con 50 pesos, era lo único que nos tenía y no habíamos cenado. Y me dijo ella, ¿y qué vamos a cenar? Pues no sé, vamos a ocuparnos primero de lo de Dios y a rato veremos. Terminó el culto y de repente nos trajeron tamales, nos trajeron lo que no puede fallar, la Coca-Cola, que por cierto estoy tratando de dejarla.
No sé cómo, pero ahí estaba en la mesa. Y le dije, dice, me dice, vamos a ocuparnos de Dios. Y al día siguiente es una experiencia que viví acá, que es lo mismo, amanecimos con los 50 pesos y ¿qué vamos a almorzar? Pues ocuparnos en lo mismo. Me acuerdo que ella se puso a hacer su sermón porque a ella le tocaba predicar, ya que nos turnamos a predicar. Y yo me puse a orar. Y terminando la oración, vienen con una olla de venado, de pipián de venado, con tortillas y refrescos. O sea, y es ahí donde vienen lágrimas porque se me acuerda cuando le dije, yo me ocupo de lo tuyo y tú te ocupas de lo mío. O sea, por eso en esa manera de decir, bueno, necesito, pues dependemos porque un día soy consciente cuando una persona me dijo, es que tú vas a vivir de fe. Y yo no había entendido eso. Ya cuando me dijeron, es que tú vas a ser pastor, ya. Dice, ¿qué quieres que te digan? Tú vas a ser pastor. ¿Pastor yo? No. Pues mi consejo, bueno, porque después yo Poner hablo más. la persistencia. Ándale. Porque creo que, pastor, cuando sale sueña con tener una iglesia grande, una mega iglesia, muchos miembros, cosas grandes, lo visible. Pero en ese tiempo que Dios trabajó conmigo, me enseñó también que a veces hay lugares que son duros, pero Dios ahí está en 2 o 3 personas. Y que cuando esas personas son guiadas, nos lleva a tener visión grande, aunque sean poquitos. Porque lo importante es aceptar el llamado como Dios te lo da. Me acuerdo que un pastor me decía, ¿cómo te va? Bien, le digo así. Qué bueno, man. Es mejor estar trabajando, porque cuando tú trabajas, pues, persistes, es como estar picando piedra. Esa piedra un día se va a romper. Peor es estar sin hacer nada, porque sin hacer nada la piedra nunca se va a romper, dice. Pero mientras estés allá picando, picando, parece que no pasa nada, dice, pero un día se va a romper. Y yo veo que esa piedra donde tú estás un día se va a romper. Y yo le digo, y he aprendido, y nosotros decimos, trabajamos y trabajamos. El Señor cumple. No vemos nosotros la gente en la magnitud, el Señor cumple. Y tal vez nosotros no seamos los que veamos las cosas, pero tenemos ese gozo de parte de Dios, que después de muchos procesos aprendimos a amar el trabajo, porque Él ha sido fiel con nosotros. Y yo así le digo a los hermanos, ven esas piedras, le digo así. Y dice, es que la pastora cuando dice, ven esas piedras, un día se van a convertir en barro. ¿Qué bardear esto? Digo, porque pues sí hemos sufrido de nos han robado en las ocasiones porque está abierto la gente aquí. Entonces ellos se van a convertir en una barda, le digo, grande, y pronto veremos. Siempre, me acuerdo que ese texto me lo dijeron cuando yo prediqué en una ocasión, cuando mi primera prédica era en mi iglesia, que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No lo había entendido. Cuando yo me graduó, me dicen ese texto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y siempre ha sido ese texto. En una ocasión, cuando a veces achicopalada, siempre viene ese texto. Esfuérzate. Y eso es lo que nos ha motivado, esforzarnos. Sabemos lo que Dios va a hacer. Pues motivar a los nuevos pastores que, que amen la obra, que el ser pastor sin que tú veas resultados, porque muchas veces como pastores queremos ver resultados, pero no nos fijamos que hay otra gente detrás de nosotros, incluso que no vienen a la iglesia, pero somos de ejemplo para ellos. Y como pastor, ya ves que hay una estadística que lamentablemente
los que empiezan en el ministerio del pastorado, incluso después de 5 años, dejan el ministerio. Y esa estadística es cierta. ¿Por qué? Porque dejan el ministerio porque no esperaban lo que ellos querían, no ven los resultados que ellos querían y muchas veces se vuelven mejor a un trabajo donde se podría decir que es menos estresado, porque la gente dice el pastor no trabaja y es fácil decir que los pastores no trabajan, pero nadie ve la otra parte del pastor que tiene que estar preparando mensajes, tiene que estar orando, tiene una vida espiritual batallando como todos los demás y, y incluso ser pastor es más cansado que tener un trabajo laboral, porque el trabajo laboral termina y te quedas quieto. En cambio, ser pastor no. Y creo que Dios también sabe por qué llama a aquellos que no les gusta estar quietos. Pero aquellos que deciden ser pastores, que no se rindan, que aunque vean un ministerio que a lo mejor el primer año no está como ellos parecen y no sabemos cuántos años vayan a pasar, pero sí yo estoy consciente que aquel que Dios llama lo sustenta y que aunque llegan momentos que se sienten solos, porque siempre los pastores están para orar por la gente, pero nadie ora por ellos, pero que persistan, como decía la pastora, porque vale la pena predicar el evangelio, vale la pena de llevar la palabra, vale la pena sufrir por amor a Cristo. Amén. Y que no se desanimen por nada, que si no tienen lujos, le podría decir que la vida de Cristo da y la satisfacción como pastor cuando ves que hay una familia nueva que se convierte al cristianismo, cuando ves que hay una familia que está madurando, cuando ves que hay una familia, eso son la satisfacción. Y decir, bueno, no sé si lo estoy haciendo bien o no sé cómo lo estoy haciendo, pero seguiré predicando y me esforzaré mejor. Y ese es el mensaje a esos pastores que hay veces incluso están en comunidades donde es difícil, donde incluso tienen que trabajar ellos para poder llevar el evangelio. Pero que sepan que, pues si Dios los llamó, es porque ellos pueden. Porque hay un amigo que conozco, un pastor muy conocido, y, y me decía, Ángel, ya me quiero quitar acá. La gente es muy dura, la gente, yo le decía, no, no te puedes quitar, porque Dios te trajo acá y, y si te trajo es porque tiene la capacidad. Y Dios llama a una gente que no son capaces, pero los capacita, les dice estoy contigo y no te desanimes. ¿Cuál es su texto, pastor? Hay muchos, pero eh, eh, hay varios favoritos. Pero el que se me viene muy así siempre recordando cuando Jesús dijo en Mateo 28:19 en adelante, cuando se acercó Jesús y les habló diciendo, cuando se acercó Jesús y le habló, iré a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, ese texto, pues, sabiendo que Dios está con nosotros y que a donde Dios nos lleve para predicar su palabra, tendremos el respaldo de Dios. Bueno, Dios les bendiga a todos los que vean este video, escuchen o vean este testimonio. Dios los bendiga y que este mensaje pues ayude o motive, sea motivador para todos nuestros oyentes, para aquellos que nos están viendo. Dios les bendiga. Pues, ¿qué más puedo decir? Esperemos que este video, y sabemos que va a ser de bendición. No esperemos, pero sabemos que va a ser de bendición.
y de igual manera Dios siga usando a Rodrigo. no Rodrigo, Mauricio, otra vuelta hace Rodrigo, ya Mauricio, ya me tengo que quitar. Dios bendiga el ministerio de Mauricio junto con sus acompañantes, hermano, ¿cómo se llama? Ezequiel, Dios bendiga el ministerio de Ezequiel, Joana y Karina. Y sabemos que por algo Dios puso en el corazón de ustedes esta labor y sabemos que va a ser de bendición. Y no solo a los pastores, sino que también a los feligreses que le echen ganas en buscar de Dios, ya que estamos a tiempo de buscar de Dios. Fue un placer poder dar esta entrevista. Dios los bendiga.